Hablar de fe en el trabajo puede generar inspiración o tensión. ¿Te has preguntado por qué? Entre el deseo de ser auténtico, la cautela por no incomodar y la realidad de las culturas laborales cada vez más sensibles, integrar convicciones personales en el día a día puede resultar desafiante. Sin embargo, muchos descubren que vivir desde lo que creen, sin imponerlo, transforma su manera de liderar, de decidir y de relacionarse. ¿Qué hace que esto funcione o qué genera resistencia? Exploraremos justamente ese delicado equilibrio. Hoy, en Maná del Lunes, presentamos 5 razones para integrar la fe y el trabajo. Una reflexión escrita por Rick Box. Hay quienes sostienen que la fe y el trabajo no se mezclan, que deben de mantenerse completamente separados. Nada podría estar más lejos de la verdad. Existen innumerables ejemplos de personas cuya fe en Dios les impulsó al éxito en sus actividades empresariales, mientras representaban eficazmente a Él en el lugar de trabajo. Aquí hay 5 razones para integrar nuestra fe con nuestro trabajo diariamente. Número 1, para agradar a Dios. Como aficionado a la videofotografía, Alex Kendrick soñaba con producir películas que proclamaran con valentía la fe en Dios. Había un problema. Era pastor asociado en una iglesia de un pequeño pueblo, en Georgia. No tenía dinero, ni había actores cerca. Producir películas parecía imposible. Sin embargo, Alex deseaba agradar a Dios con sus filmes. Trabajando con sus hermanos, Stephen y Shannon, recaudaron $100,000 y produjeron Desafío a los Gigantes, que recaudó más de $10 millones en taquilla. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan con sinceridad. Número 2. Dios recompensa a quienes le buscan de todo corazón. En 1955, el corazón de Stanley Tam fue conmovido por el deseo de que la gente de Colombia conociera a Dios. Tam oró fervientemente a Dios por su petición, pero el Señor le hizo ver que eso requería entregar el 100% de la propiedad de su compañía. Aunque parecía un mandato inusual, incluso sin precedentes, Tam obedeció, traspasando todas las acciones de su empresa a una fundación evangelística. Años después me dijo con alegría, desde que hice ese compromiso, hemos financiado más de $200 millones en esfuerzos evangelísticos. El Salmo 37:5 declara, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. La fe incorporada a la vida empresarial trae recompensas increíbles, especialmente al ser usados por Dios. 3. La sabiduría de Dios produce mejores resultados que cualquier consultor. David Green, en su libro More Than a Hobby, explica por qué decidió cerrar sus tiendas Hobby Lobby los domingos. Aunque descubrió que le podía costar $100 millones al año, Green buscó el consejo de Dios. Proverbios 8:10 enseña, opten por mi instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Green siguió la sabiduría de Dios, permitiendo que su gente tuviera un día a la semana para descansar y adorar. Afirma que fue una de las mejores decisiones que ha tomado. 4. La fe en el lugar de trabajo cambia vidas. Yo había estado escondiéndome de Dios durante 20 años, cuando empecé a trabajar para Greg. Cuando necesitaba respuestas a problemas empresariales, Greg nunca dudaba en citar un libro, Proverbios, y contarme una parábola de la Biblia. Su enfoque de liderazgo servicial era diferente a todo lo que había experimentado. El valor de Greg y su disposición a incorporar su fe en sus prácticas empresariales transformaron mi vida y finalmente despertaron en mí el deseo de enseñar a millones a hacer lo mismo. En Hebreos 10:38, Dios dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Incorporar una fe valiente en el lugar de trabajo sí cambia vidas para la eternidad. 5. Dios puede transformar lugares de trabajo enteros. Seth sintió que Dios le indicaba permanecer empleado en una gran ferretería hasta que cada empleado escuchara acerca de Jesucristo. Obediente, Seth
inició un estudio bíblico y un grupo de oración en el trabajo. Cuando Dios liberó a Seth de la tienda 2 años más tarde, los 170 empleados habían escuchado acerca de Jesús y 100 de ellos habían recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, hasta en los lugares más lejanos de la tierra, dice Hechos 1:8. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. ¿Cómo te sientes respecto a que las personas compartan su fe en el lugar de trabajo? 2. ¿Cuáles son algunos posibles problemas que pueden surgir cuando alguien comparte su fe con colegas, con empleados, con clientes o con proveedores? ¿Qué medidas de resguardo consideras necesarias? 3. ¿Has experimentado maneras en las que has intentado integrar tu fe en Dios con tu forma de abordar tu trabajo cada día? Si es así, ¿qué ejemplos puedes mencionar? ¿Qué tipo de respuesta recibiste? 4. ¿Por qué crees que existe opción a que las personas traten de vivir su fe a través de su trabajo, así como en otras áreas de sus vidas? Concluimos con un desafío para esta semana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha colocado en el tipo de trabajo que realizas y en el lugar específico donde laboras? Tómate un tiempo esta semana para orar y considerar, si es que aún no lo has hecho, qué desea el Señor hacer a través de ti en el lugar donde trabajas. Podría ser útil conversar esto con algunos amigos cercanos, un mentor o quizá un grupo del CBMC. Invítalos a ofrecer sus perspectivas. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.